Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Parálisis Oculomotoras dirigida por nuestro ponente, el doctor Alfonso Cárdenas Merino, médico asistente del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Cárdenas. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias por invitarme a participar con este tema, que es de parálisis oculomotoras. Eh, bueno, las parálisis oculomotoras a veces son un tema un poco desafiante y desde la práctica premédica y hasta los primeros años de medicina para algunos colegas puede ser un poco inquietante, por decirlo menos, el llegar a diagnosticar y tratar también estas afecciones. Los objetivos de esta charla son describir las manifestaciones clínicas de las parálisis oculomotoras, orientar hacia las probables etiologías y abordar métodos de terapia disponibles en la actualidad, ¿no? Vamos a empezar con un caso clínico. Es un paciente varón de 49 años, ¿no? Sin antecedentes relevantes y que presenta una caída palpebral súbita de hace una semana con un leve dolor ocular asociado, ¿no? Su agudeza visual, su visión es buena, su presión ocular está normal, el fondo de ojo está normal, ¿no? Y tiene esta apariencia, ¿no? Es un paciente que viene con caída palpebral, es decir, una tosis palpebral. Le hacemos levantar el párpado y vemos pues que el ojo está desviado hacia afuera, ¿no? Le hacemos mover el ojo y lo puede mover hacia afuera, pero no hacia adentro, ¿no? Entonces es un paciente que viene con tosis y que en su examen de motilidad ocular presenta una desviación hacia afuera del ojo, es decir, una exotropia más hipotropia, es decir, hacia afuera y hacia abajo. Podemos hacer un diagnóstico por hallazgos y podemos decir, bueno, es un paciente con diagnóstico de tosis y una oftalmoplegia parcial. ¿Por qué? Porque puede mover el ojo, pero no en forma completa, es decir, hay una limitación en la motilidad del ojo. Podemos hacer un diagnóstico clínico. En base a los hallazgos, podríamos decir que es una parálisis del tercer nervio izquierdo. Y lo vamos a contrastar con este otro caso. Este es otro caso, una paciente mujer de 21 años, sin antecedentes de importancia, y que igual al paciente anterior presenta una caída del párpado del ojo izquierdo de un día de evolución. Tiene una cefalea moderada, su agudeza visual, es decir, su visión está normal, 20/20, su presión ocular está normal, el fondo de ojo está normal. Es decir, es lo mismo, pero que es una paciente más joven, ¿no? Y la vemos y también tiene caída del párpado. Le levantamos el párpado y el ojo está desviado hacia afuera, ¿no? Entonces, es muy similar este caso con el anterior. Paciente de 49 y una paciente de 21 años que presentan caída del párpado y limitación del ojo hacia afuera, ¿no? Diagnóstico por hallazgos en esta paciente es una tosis palpebral, es decir, caída del párpado, y una oftalmoplegia parcial. Diagnóstico clínico, parálisis del tercer nervio izquierdo, ¿no? Entonces tenemos ahí a los dos casos, un paciente varón de 49 años y una paciente mujer de 21 años. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias en estos casos, ¿no? En ambos ha habido inicio súbito, caída palpebral, en ambos ha habido tosis, en ambos se presenta oftalmoplegia, y ambos usan el músculo frontal, ¿no? Para levantar o tratar de levantar un poco más el párpado. Y en ambos hay algo de dolor, ¿no? No es una diferencia. En cuanto a las diferencias, la edad, 49 versus 21 años, y una cosa muy importante que debemos siempre chequear, la diferencia más importante en este caso es el tamaño de las pupilas, ¿no? En la paciente más joven, si nos fijamos bien, ella tiene una pupila agrandada en el ojo afectado y en el paciente mayor tiene una pupila de tamaño normal.
¿no? Comparada con el otro ojo. Es decir, en el paciente mayor es una parálisis del tercer nervio sin afección de la pupila, y en la paciente más joven, mujer, tiene una parálisis del tercer nervio con afección de la pupila, ¿no? Esa es la principal diferencia en estos dos casos. ¿Cómo estar seguro de que es un tercer nervio, ¿no? El primer paso es evaluar las características clínicas, ¿no? ¿Cuáles son estas características? Un paciente con una parálisis del tercer nervio aislada presenta con una tosis palpebral completa o incompleta, es decir, se cae todo el párpado o hay una limitación incompleta de la elevación palpebral. Y además, en un tercer nervio, como el tercer nervio inerva pues los músculos recto medio, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior, va a haber una limitación en la mayoría de los movimientos oculares. ¿Cuáles se van a preservar? En un tercer nervio es más fácil de repente ver cuál se preserva que cuál se afecta. Se preserva el movimiento de abducción, es decir, el ojo lo puede mover hacia afuera, no lo puede mover hacia adentro, no lo puede subir y también hay limitación para bajar. Entonces, esa es la característica clínica de un tercer nervio. Entonces, nosotros hacemos o estamos acostumbrados a hacer nuestro gráfico de movimientos oculares, ¿no? Ponemos el ojo derecho, el ojo izquierdo, con la localización de la función principal de los músculos extraoculares y vamos a ver y podemos dibujar así que en el ojo izquierdo lo que está en rojo es lo que está limitado, entonces el recto superior limitado, recto inferior limitado, oblicuo inferior limitado y recto medio limitado. Podemos allí anotar el grado de la limitación, ¿no? Si es un grado leve, -1, -2, -3, y si es una limitación completa, podemos anotar con -4, por ejemplo, de limitación. El párpado también lo podemos anotar como tosis completa o tosis parcial. Las características clínicas van a depender también de la localización, ¿no? Y de ahí nos vamos un poco a la anatomía, ¿no? A la anatomía del núcleo del tercer nervio y su vía hacia el ojo. Entonces, el tercer nervio o el núcleo del tercer nervio es un nervio complejo, es grande y tiene varios subnúcleos, y además está asociada con la presencia de otro núcleo que se llama el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Es importante hacer esta diferenciación porque el núcleo de Edinger-Westphal provee las fibras que van a ir hacia la pupila, ¿no? Entonces tenemos las fibras que son, digamos, responsables del movimiento ocular, pero además tenemos las fibras independientes de las pupilas proveídas por el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Entonces podríamos decir de repente que el tercer nervio es una mezcla de dos nervios, ¿no? Un fascículo que viene para las pupilas y el otro fascículo que va para el movimiento ocular. Y es por eso que se hace esta diferenciación, porque es muy importante encontrar o no la pupila dilatada cuando tenemos una parálisis del tercer nervio. Cuando tenemos una pupila dilatada, estamos hablando de que algo ha afectado el fascículo externo del tercer nervio, donde van las fibras pupilares, ¿no? ¿Y qué cosa puede afectar externamente? Algo que comprima o haga presión en ese trayecto, ¿no? Y estamos hablando pues de una masa, que puede ser un tumor o un aneurisma, que es el otro diagnóstico diferencial. Entonces acá tenemos el recorrido del tercer nervio, que se origina su núcleo en el mesencéfalo, sale por la cara ventral, se va hacia el espacio subaracnoideo, pasa por el seno cavernoso, donde se junta con los otros nervios craneales, el cuarto, el quinto y el sexto, y después llega a la órbita, donde se divide en dos, el fascículo superior y el fascículo inferior, ¿no? Entonces, según la localización de la lesión, pueden haber diferentes características clínicas del tercero, ¿no?
Entonces, cuando tenemos una localización nuclear, que son raras, ¿no? Pero, y las ven más los neurólogos o los ven más los médicos que están en una emergencia o que reciben a un paciente, digamos, en una urgencia neurológica, el paciente se va a presentar pues con una tosis nuclear, una tosis bilateral y una afección del recto superior contralateral porque la fibra para el recto superior se cruza para innervar al otro ojo, ¿no? Y así tenemos varias zonas donde se puede afectar el tercer nervio, ¿no? Nuclear, o sea, en el mismo núcleo, en el mesencéfalo; fascicular, que es el trayecto entre el núcleo y antes de la salida del nervio hacia el espacio subaracnoideo; en el propio espacio subaracnoideo, donde, como les dije, es susceptible de una compresión, un aneurisma, o también, por ejemplo, de una herniación uncal, es decir, cuando hay un aumento de la presión en el espacio supratentorial y que comprima o desplace al tercer nervio. Puede haber afección en el seno cavernoso, donde les mencioné que es previo a la entrada a la órbita, y también puede haber afección propiamente en la órbita, tanto en su rama superior, en su rama inferior, o una afección completa. Nosotros en oftalmología y en medicina, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que veamos una afección del nervio desde el espacio subaracnoideo hacia adelante. Es lo más frecuente. Como les digo, de repente en una clínica neurológica, en el Instituto de Ciencias Neurológicas, obviamente van a referir pacientes que tengan cuadros complejos en los cuales se involucra el tercer nervio como parte de otro evento neurológico, ¿no? Una hemiplegia, una hemiparesia, ¿no? Entonces, esos pacientes van a ir principalmente a neurología. Los pacientes que van a oftalmología son los que tienen afección del nervio desde su espacio subaracnoideo hacia adelante. Es decir, cuando solamente tienen afección del tercer nervio, como en los dos casos que les he presentado. ¿Y cuáles son las etiologías más frecuentes de estos nervios cuando son así desde subaracnoideo o periféricos hacia la órbita? Son las lesiones microisquémicas, es decir, por falta de circulación en los microvasos, y las compresivas, como les dije, los aneurismas, principalmente de la arteria comunicante posterior, o tumores. El segundo paso es identificar si esta parálisis del tercer nervio es aislada o no es aislada. ¿Qué significa que sea aislado o no? Si aislado significa que solamente es el tercer nervio, es decir, que no está asociada a otra parálisis. No está asociada al cuarto, no está asociada al quinto o al sexto. Entonces, si solamente es el tercer nervio, se denomina parálisis aislada. Y como les dije, puede ser con pupila normal o con pupila dilatada. Entonces, la parálisis aislada sin afección pupilar o con afección pupilar. Y una parálisis no aislada es una parálisis múltiple, ¿no? En las cuales hay afecciones de los otros pares craneales, ¿no? ¿Y dónde se juntan estos pares craneales para que estén afectados todos en forma conjunta? Usualmente en el seno cavernoso, ¿no? Que es un espacio venoso detrás de la órbita, cerca a la región celar, ¿no? Y donde confluyen el seno venoso, la arteria carótida y los pares craneales que les he mencionado, ¿no? Entonces, una lesión en el seno cavernoso de cualquier tipo, inflamatoria, tumoral, vascular, un aneurisma, puede comprometer en forma múltiple los pares craneales, ¿no? Y requiere definitivamente una imagen, ya sea resonancia o tomografía. ¿Qué otras pruebas complementarias se pueden pedir en estos pacientes con parálisis periférica del tercer nervio, ¿no? Como les dije, considerar neuroimágenes y evaluación de factores vasculopáticos, es decir, si el paciente es hipertenso, si tiene diabetes y si tiene alteraciones en su perfil lipídico, si es dislipidémico, colesterol o triglicéridos, ¿no? Entonces tenemos
esto sobre todo en los factores vasculopáticos cuando no está afectada la pupila. En la vida real puede ser un poco difícil discernir entre y qué pedirle a un paciente con una parálisis del tercer nervio, ¿no? Definitivamente tenemos que pedirle resonancia cuando tienen una anisocoria mayor de 2 milímetros, ¿no? Un paciente con una anisocoria, es decir, con una pupila más grande y que esta pupila sea más grande de 2 milímetros, tenemos que pedirle resonancia magnética y angioresonancia. ¿Para qué? Para descartar o una tumoración o un aneurisma, ¿no? Y esto es antes de los 10 años, entre los 11 y 50 años y después de los 50 años. Es decir, siempre que haya una anisocoria, una pupila grande, tenemos que pedirle una imagen. Pero doctor, acá no tenemos resonancia, entonces se le pide por lo menos una tomografía y una angiotomografía. Eso es lo que se debe pedir, porque queremos descartar tumor o aneurisma. Si la anisocoria es pequeña o no hay anisocoria, entonces si es un niño menor de 10 años, igual tenemos que pedirle resonancia o una tomografía. En niños se prefiere resonancia para no usar radiación en una persona joven, ¿no? Si es de 11 a 50 años, también se puede pedir eh, imágenes y si sale negativo ya se le hace el examen de laboratorio para factores vasculopáticos, entre 11 y 50. Mayores de 50 años, es decir, cuando una persona ya cruzó los 50 años, estadísticamente, si no tiene la pupila grande, es decir, si no hay anisocoria, el paciente automáticamente está en el paciente con riesgo vasculopático. Entonces, se puede observar, ¿no? Se puede observar al paciente sin hacerle imágenes, se le puede pedir su laboratorio de perfil lipídico, pero se le observa. Y en caso de que haya empeoramiento o no mejoría, ya se le puede pedir una imagen. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial en estos pacientes, no? Si yo sospecho de un tercer nervio, siempre hay patologías que debo considerar en el diagnóstico diferencial y que se pueden presentar como muy similares a un tercer nervio, ¿no? ¿Cuáles son ellas? La miastenia, cuando es una miastenia ocular. La miastenia puede imitar a cualquier parálisis oculomotora, cualquier tipo de estrabismo, entonces la debemos considerar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en la miastenia van a ver, los síntomas van a ser fluctuantes, ¿no? Es decir, un día amanece con la tosis y puede tener la oftalmoplegia, pero de repente lo hacemos descansar un rato y puede levantar el párpado. En pacientes con una parálisis no va a ser posible eso, o sea, el reposo no mejora la parálisis cuando es así parálisis, ¿no? Pero sí la puede mejorar en la miastenia o le hacemos la prueba del hielo, que se le coloca hielo encima del párpado por unos 2 minutos y vemos cómo después de ello se puede levantar. Tendríamos que también pensar en las orbitopatías tiroideas. Usualmente pueden haber más exoftalmos y retracción palpebral, es decir, no hay tosis, ¿no? Pero a veces en un paciente puede venir con el párpado caído y el ojo más grande y puede pensar que es el párpado caído el que está afectado cuando realmente es una retracción palpebral, ¿no? Y bueno, la orbitopatía tiroidea, cuando ya tiene un estrabismo, tenemos que pedirle igual una tomografía de órbitas para ver el grosor de los músculos y pruebas de laboratorio. Muy parecida a la orbitopatía tiroidea es la enfermedad inflamatoria orbitaria, que la diferencia es que no es causada por los anticuerpos antitiroideos, ¿no? Una enfermedad inflamatoria orbitaria es una inflamación inespecífica de los músculos de la órbita y que causan también limitación en el movimiento ocular. Y obviamente, bueno, un trauma orbitario para lo cual básicamente nos remitimos a la historia clínica. ¿Cómo manejamos estos pacientes, no? Si ya sabemos que es una microisquémica o sospechamos que es una microisquémica, estos pacientes suelen tener una resolución
completa, pero hasta los 6 meses. Es decir, el plazo de recuperación es 6 meses. Hay pacientes que recuperan al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y bueno, se recuperan antes, pero el plazo máximo es 6 meses. Cuando la isquemia o el infarto que ha producido esta parálisis es muy severa, puede ser que haya pacientes que no recuperen y después van a tener que ser manejados en sus secuelas, ¿no? Que son la tosis y el estrabismo, usualmente de manera quirúrgica. Cuando son compresivas, es decir, cuando es por una tumoración o por un aneurisma, la evolución va a depender del manejo, ¿no? Va a depender de la remoción, ¿no? Usualmente las recuperaciones son incompletas y pueden tener regeneración aberrante. Es decir, que hay una función, digamos, controversial de las funciones del movimiento ocular después de incluso el tratamiento. El estrabismo se suele tratar cuando es inicial con oclusión o un parche. Si no es muy grande la desviación, se usan prismas en los anteojos para juntar las imágenes. También se puede usar toxina botulínica en los músculos no afectados para que tengan mejor desplazamiento o se centre el ojo. Y también cirugía del estrabismo, la cual es compleja. La tosis se maneja, si es que no ha sido, si no se ha recuperado, cirugía de tosis luego de la corrección del estrabismo, ¿no? Y obviamente luego de los 6 meses que uno usualmente debe esperar. Empezamos con otro caso, un paciente varón de 63 años, que este se presenta por visión doble, diplopia vertical de hace 6 a 7 años, con una agudeza visual normal, examen externo en los ojos normal, las pupilas del mismo tamaño y reactivas, y cuando lo observamos en la motilidad ocular vemos que el ojo está hacia arriba, por lo tanto se dice que es una hipertropia del ojo izquierdo, ¿no? Entonces, vemos acá al paciente y vemos que el ojo izquierdo está hacia arriba, el paciente está mirando con su ojo derecho y el ojo izquierdo está desviado hacia arriba, ¿no? Acá es notorio y decimos que el ojo está en una hipertropia, ¿no? Podemos hacer un diagnóstico por hallazgos y después referir al paciente y podemos decir, bueno, es un estrabismo vertical y si queremos ser un poco más finos en el diagnóstico, tiene una hipertropia del ojo izquierdo. Hasta ahí no hemos hecho el movimiento de los ojos, pero podemos hacer igual nuestra gráfica de movimientos y podemos observar de repente que hay una limitación en el rango de movimiento del oblicuo superior del ojo izquierdo, ¿no? ¿Cómo vamos a observar eso? A veces este es un poco difícil, va a depender del grado de afección del nervio, pero a veces simplemente vemos que el nervio no intorsiona. Entonces, esto ya lo utilizamos en oftalmología porque pueden ser casos un poco más difíciles, ¿no? Aplicamos los 3 pasos de Parkes, ¿no? Parkes fue un oftalmólogo que hizo esta mnemotecnia para ver cómo detectar una parálisis del cuarto nervio y preguntamos, ¿cuál es el ojo hipertrópico? Es decir, ¿cuál es el ojo que está hacia arriba? ¿A qué lado, ya sea derecho o izquierda, empeora la hipertropia? Y con qué grado de inclinación o a qué lado de la inclinación de la cabeza empeora la hipertrofia, ¿no? Entonces acá lo podemos ver, ¿no? Entonces acá el paciente en la posición primaria, llamamos posición primaria la posición en la cual utiliza el paciente para ver de lejos, ¿no? Y en un objeto que esté frontal a sus ojos, vemos que el ojo izquierdo está hacia arriba, ¿no? Cuando le decimos que mire a su izquierda, los ojos se nivelan, ¿no? Es decir, no se ve tan desplazado hacia arriba, se ve en un plano igual. En cambio, cuando mira a su derecha, a la derecha del paciente, la hipertropia se hace más notoria, ¿no? Entonces, hipertropia del ojo izquierdo, que es peor cuando mira a la derecha. E igual le hacemos girar o ladear la cabeza, ¿no?
a ver, la D de la cabeza hacia la izquierda, donde se observa que empeora la hipertropia, el ojo está hacia arriba, y le hacemos ladear la cabeza hacia el otro lado, hacia el lado derecho, donde se nivela la posición de los ojos, ¿no? Estos son los tres pasos de Parks. Primero, segundo y tercero, ¿no? Peor, digamos, en este caso el ojo izquierdo, que empeora a la derecha y que empeora cuando ladea a la izquierda, ¿no? Entonces, cuando cumple esta regla, estos tres pasos, clínicamente hacemos el diagnóstico de parálisis del cuarto nervio craneal izquierdo, ¿no? Las características clínicas van a depender también del entendimiento de la función de este nervio. Este nervio igual se origina en el mesencéfalo y llega hasta la órbita, y la principal función de este nervio es la depresión, es decir, mueve el ojo hacia abajo, especialmente cuando el ojo está hacia adentro. Pero también es un inciclotorsor, es decir, rota el ojo hacia adentro en el sentido antihorario cuando lo miramos de frente, y también abduce en la posición primaria y cuando está en infraducción, ¿no? Por lo tanto, si estas son las funciones del nervio, cuando se tenga una parálisis, si es un ojo depresor, por lo tanto, cuando hay una parálisis, el ojo se va a ir hacia arriba. Es por eso que el ojo se va hacia arriba en una parálisis del cuarto y se va y rota hacia afuera. Es decir, presenta una exciclotorsión y puede también haber una esotropia, ¿no? O sea, principalmente vamos a observar clínicamente que el ojo está hacia arriba y que no inciclotorsiona, es decir, que no cumple su función de intorsión, sino se va hacia afuera. Por lo tanto, cuando veamos a un paciente con una sospecha de cuarto nervio, ¿qué es lo que vamos a observar? Que el paciente va a decir que ve doble y va a decir que ve un objeto uno encima del otro, ¿no? No uno al costado del otro, sino encima del otro, o también puede ser que vea en forma oblicua, que esa visión doble empeora al lado contrario de la lesión y que mejora cuando inclina la cabeza hacia la lesión, como en este caso. Los síndromes, según la localización, al igual que el tercer nervio, son raros los cuartos nervios nucleares, o sea, es decir, en el tronco cerebral, en el mesencéfalo, son más frecuentes en el espacio supraracnoideo, seno cavernoso y órbita, ¿no? El cuarto nervio, a diferencia del tercero, emerge por la parte de atrás del tronco cerebral y se cruza el núcleo, las fibras del núcleo derecho se cruzan hacia la izquierda y las fibras del núcleo izquierdo se cruzan hacia la derecha, ¿no? Igual después pasan por el espacio supraracnoideo, seno cavernoso y después llegan a la órbita hacia el músculo oblicuo superior. Por lo tanto, en todo este recorrido puede haber algún tipo de lesión. Los oftalmólogos vemos más las afecciones en todo este espacio que en las zonas nucleares, por la frecuencia de disposición digamos, o de presentación de los casos, ¿no? Las etiologías más frecuentes en un cuarto nervio, acá tenemos que poner trauma encefálico, microvascular y congénito, ¿no? Y también puede haber lesiones originadas por tumores o enfermedades desmielinizantes o inflamaciones, ¿no? ¿Por qué trauma cefálico? Porque usualmente cuando el paciente tiene, por ejemplo, un accidente vehicular por un desplazamiento de la energía, la parte de atrás del nervio donde se decusa es la más susceptible al trauma. Entonces, usualmente un paciente con antecedente de trauma ocular suele o puede tener un cuarto nervio, es decir, un paciente que se ha golpeado la cabeza y que cuando se recuperó del TEC o de la pérdida de la conciencia dice que ve doble, ¿no? Y cuando uno lo examina, aparentemente los movimientos oculares están normales, ¿no? Porque como les dije, detectar que el ojito no mueve hacia abajo y hacia adentro puede ser un poco difícil de percibir, ¿no? Entonces,
pero el paciente va a referir diplopia, va a decir que ve doble en su lecho de cama, de hospitalización, va a decir que ve doble, ¿no? Y cuando le hacen el movimiento de los ojos, aparentemente van a ser normales. ¿Cuáles son otras pruebas complementarias que pedimos en estos pacientes? Un álbum fotográfico, porque cuando el paciente no ha tenido antecedente de golpe en la cabeza y sospechamos que es un cuarto nervio, puede ser que este paciente lo haya tenido de toda la vida, o sea, que ha sido congénito y que durante sus años de juventud haya podido acoplar, digamos, cierta capacidad de fusión para evitar la visión doble, ¿no? Es decir, muchos cuartos nervios que son congénitos se desarrollan aparentemente con normalidad en un paciente adulto hasta que llega a cierta edad y ya no pueden fusionar y empiezan a tener diplopia, ¿no? Pero la característica de estos pacientes es que presentan la cabeza ladeada como factor compensatorio de toda la vida, ¿no? A veces uno piensa que el paciente tiene algún tipo de pose particular de la cabeza, pero ustedes lo ven, hay pacientes que se ven con la cabeza ladeada para la derecha o con la cabeza ladeada para la izquierda, y esto responde a un efecto compensatorio para evitar diplopia. Se debe investigar los factores vasculopáticos en mayores de 50 años y se puede realizar también una neuroimagen, idealmente una resonancia o, bueno, tomografía si es que esta visión doble no mejora. El diagnóstico diferencial, al igual que en el tercer nervio, debe incluir a la miastenia, orbitopatía tiroidea, en la cual se agregarían otros síntomas como les mencioné atrás. Trauma orbitario, también puede haber una fractura o una lesión ósea orbitaria que pueda simular un cuarto nervio, y hay una desviación ocular que se llama también desviación oblicua. ¿Cómo manejamos a estos pacientes? En los casos adquiridos, es decir, pacientes que refieren diplopia vertical y que sospechamos que es un cuarto nervio, podemos esperar hasta 6 meses, igual que en el tercer nervio, para una recuperación espontánea. Pero yo les puedo decir que por ya experiencia, los cuartos nervios que así sean congénitos y se separan, usualmente no regresionan hacia la normalidad, ¿no? Un cuarto adquirido que sea vasculopático podría recuperar, ¿no? Pero habría que observar en los 6 meses. Para evitar la visión doble, se usa parche ocular y también se pueden usar prismas en los anteojos. Los prismas son unos lentes especiales que desplazan la imagen hacia la misma posición del otro ojo para evitar la visión doble. Pero hay una limitante que no debe ser muy grande la desviación para que el prisma pueda cumplir su función. Y usualmente el prisma solamente cumple la función de evitar la diplopia en la posición primaria, ¿no? Porque cuando mira a otro lado, a la derecha o a la izquierda, el grado de desviación va a variar y por lo tanto allí no va a servir el prisma. Entonces se le instruye al paciente que, bueno, este lente te va a ayudar para funciones específicas, ¿no? Vas a ver, por ejemplo, si es que ves televisión, vas a poder ver televisión. Si es que requiere el lente para la computadora, se le mide, ¿no?, con el grado de desviación para la computadora para que pueda trabajar sin ver doble. Y eso es algo bastante frecuente, por lo menos en la práctica neurooftalmológica. Vemos este tipo de pacientes que ven doble la pantalla, ven doble un texto o ven doble un televisor, ¿no? Entonces, si es que la desviación no es tan grande, se les puede ayudar con un lente con prisma. El manejo quirúrgico, si tenemos una desviación ya mediana o grande, más de 12 o 15 dioptrías prismáticas, el prisma va a ser difícil que pueda mejorar todo eso. Entonces, ya lo referimos para cirugía, para que se pueda eliminar o acortar o disminuir este grado de desviación, ¿no? Las desviaciones nosotros en oftalmología las medimos en dioptrías prismáticas, ¿no? Cada punto de desviación se le dice dioptría prismática. Un paciente con ninguna desviación es cero de dioptría prismática, ¿no? Está en ortoforia. Entonces, podemos medir, aparte de las versiones o anotar cuánto está limitado en oftalmología, podemos medir el grado de la desviación en dioptrías prismáticas y
hacerle el seguimiento en caso de que veamos al paciente al mes, a los 2 meses y hasta el sexto mes cuando son cuadros súbitos o recientes, de reciente diagnóstico. El manejo quirúrgico también se indica cuando la inclinación de la cabeza es excesiva y causa ya problemas posturales o de contractura en los músculos de las cervicales, o cuando la diplopia es permanente, ¿no? Entonces, en esos casos, y cuando no funciona el prisma, ya se debe utilizar la cirugía, que usualmente lo hacen los estrabólogos, ¿no? Y finalmente, vamos a presentar el último caso, es un paciente de 65 años que viene por una diplopia binocular súbita de 5 días de evolución, pero esta diplopia es horizontal, es decir, que ve dos imágenes, una al costado de la otra. La diplopia es en la mirada de lejos y peor cuando mira a su derecha. Es hipertenso y diabético en tratamiento, su visión es buena y en la parte anterior del ojo no hay anormalidades y en su fondo de ojo tampoco, ¿no? Y vemos al paciente, ¿no?, con un ojito hacia adentro, ¿no? O sea, está fijando con el ojo izquierdo y el ojo derecho está hacia adentro. Entonces podemos decir que está en una esotropia, ¿no? Es un estrabismo horizontal y una esotropia del ojo derecho como diagnóstico por hallazgos. Hacemos la tabla de función del movimiento de los ojos y observamos pues que hay una limitación para la abducción o abducción, es decir, el ojo derecho no lo puede mover hacia afuera, ¿no? Es decir, por una probable, digamos, afección en la función del recto externo. El diagnóstico clínico podría ser, y le digo podría, ser una parálisis del sexto nervio craneal derecho, que tiene las siguientes características: causa una diplopia horizontal, empeora al lado del nervio afectado, mejora o desaparece en la visión cercana y donde se observa una limitación en la abducción. El diagnóstico diferencial debe incluir igual miastenia, como les digo, porque la miastenia ocular puede simular cualquiera de las parálisis oculomotoras. Si es que ha sido algo insidioso, puede ser una orbitopatía o miopatía tiroidea o una miositis orbitaria. Usualmente se presentan estas con dolor. Si ha habido el antecedente previo, puede tratarse de una fractura orbitaria. Y también puede ser casos congénitos como Duane, es un síndrome en el cual puede haber una parálisis congénita del septo uni o bilateral, pero que además tiene características de que hay una inervación aberrante que hace que se cierren los párpados con el movimiento de los ojos. Puede ser un espasmo de convergencia, es decir, cuando el paciente junta los ojos, puede converger en demasía y hacer que el ojo se desvíe hacia adentro. Puede ser también una miopía elevada y un estrabismo infantil, ¿no? O sea, un estrabismo infantil, es decir, una esotropia congénita, puede a veces confundirse con una parálisis congénita, ¿no?, que es diferente. Una parálisis significa que está afectado el nervio. Un estrabismo no significa necesariamente que sea una parálisis. Las etiologías más frecuentes igual van a depender del grupo etario. En personas, pero puede ser microvascular, puede ser por trauma, asociada a procesos meningios, inflamatorios, infecciosos, neoplásicos, hipertensión intracraniana, masa intracerebral, procesos desmielinizantes, isquemias o ACVs, e incluso se ha visto en pacientes post problemas gripales o como influenza o post vacunas. Y también puede ser una parálisis congénita del sexo. Según su localización, también tenemos centrales, ¿no?, y periféricas, ¿no? Centrales, porque en la protuberancia, no es en el mesencéfalo, el sexto nervio nace de la protuberancia, y tenemos síndromes clínicos neurológicos que tienen sexto, ¿no?, como el síndrome Foville, Millar-Gubler y síndrome de Raymond, ¿no?, que además se asocian a otras afecciones
como del séptimo, o que tenga un síndrome de Horner, ¿no? O hemiplegias o hemiparesis. Lo que usualmente los oftalmólogos van a ver son las afecciones a partir del trayecto periférico del nervio, ¿no? Entonces, el trayecto del nervio, del sexto nervio, nace en la protuberancia y después sube por el clivus, pasa por el seno cavernoso, entra por la fisura orbital superior y llega hasta el sexto nervio, ¿no? Entonces es un trayecto largo y que es también susceptible de que pueda ser sujeto de hipertensión intracraneal. En los niños, como norma general, los oftalmólogos pediatras siempre sugieren que se debe descartar la posibilidad de un glioma de la protuberancia. Entonces, esto en niños con una parálisis del sexto nervio se le debe pedir una imagen. ¿Qué pruebas complementarias se van a solicitar? Igual de laboratorio, glucosa, perfil lipídico, evaluación de la presión arterial. Esto debe ser en todo paciente de parálisis oculomotora que sea mayor de 50 años. En menores de 50 años, idealmente hacerle imágenes de resonancia y cerebro, ¿no? Entonces, las imágenes en menores de 50 años asociados a dolor u otra anormalidad neurológica. Si es que hay historia de cáncer, ¿no? Puede ser también un secundarismo. Hacer imagen si el problema es bilateral. Pedir imagen si es que se encuentra papiledema. Pedir imagen si es que hay un empeoramiento o síntomas adicionales, ¿no? Se suma otro par craneal, se suma excesivo dolor, entonces tenemos que pedirle una imagen. O que pasado un tiempo no haya mejoría, ¿no? Si un paciente sospechamos que es vasculopático, que es mayor de 50 años y que no mejora después de 6 meses y no le hemos pedido una resonancia y aún así le hayamos pedido una resonancia previa, debemos solicitarle otra de control, o otra tomografía, por lo menos otra tomografía. Esta paciente, por ejemplo, la vi recientemente y venía por una limitación, ¿no? Tenía diplopia y una limitación del ojo a moverlo hacia afuera. Mayor de 50 años. ¿Qué podemos sospechar? Vasculopático, ¿no? Pero en ella se sumó otra cosa más, que no movía el ojo tampoco hacia arriba y había un poco de tosis. Y la imagen, ¿no? Una resonancia nos mostró un meningioma grande paracelar, ¿no? Entonces, no todos los pacientes que están en edad vasculopática hacen microisquemias, ¿no? Pueden haber otros hallazgos que nos vuelven a la realidad y decimos, bueno, no podemos generalizar, ¿no? Entonces, cada paciente se debe manejar desde un punto de vista individual, estar muy atentos en el examen del paciente, estar seguros de que es un tercero, cuarto o sexto que sean aislados, ¿no? Si son aislados, ya, digamos, tenemos bastante información. Pero si tienen más de un rasgo que sea de parálisis múltiple, tenemos que pedir una imagen. En el manejo médico en estos pacientes, en los casos aislados son usualmente benignos, se hace exámenes seriados en forma mensual, se evalúa igual el grado de desviación en prismas, ¿no? Y en niños hay que hacerle prevención de la ambliopía. También se puede colocar toxina botulínica en los casos de microisquemia en el recto medial para acelerar la recuperación. Y el manejo quirúrgico luego de 6 meses, si es que no hay recuperación o que no sea corregible con prismas. Muy bien, quiero aprovechar y doy las gracias para invitarles al Congreso del CLAN, Club Latinoamericano de Neurooftalmología, que va a ser acá en Lima, los días 6 y 7 de septiembre en el local del auditorio de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Bueno, muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta o lo pueden escribir por el chat. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Si alguno de los participantes tiene alguna duda respecto al tema, lo puede hacer llegar mediante el chat de Zoom, por favor. Mientras tanto, doctor, los participantes van redactando sus preguntas en caso las tengan. Doctor, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto? Sí, cuando tenemos pacientes con
con parálisis oculomotoras, el síntoma principal va a ser la diplopia, es decir, el paciente va a venir porque ve doble, ¿no? Entonces, el motivo principal de la consulta va a ser visión doble. Tenemos que en el interrogatorio preguntar si es que la visión doble es horizontal o si es vertical, ¿no? A veces hay desviaciones que son obvias, ¿no? Uno ve al paciente y le ve con el ojo desviado hacia adentro o le ve el párpado caído. Entonces, ya tenemos una mejor orientación y conocimiento de cuál podría ser el origen. El tema va a ser cuando sea un paciente joven, ¿no? Si tenemos un paciente joven con cualquiera de estas patologías, entonces sí, y que no tenga factor vasculopático, entonces sí tenemos que pedirle una imagen. Y más aún si es que es en los casos del tercer nervio, si tenemos una pupila dilatada, ¿no? Entonces tenemos que tener claras esas cosas que es diplopia, ver el movimiento de los ojos, si es una sospecha de parálisis aislada o múltiple y la edad, ¿no? En un paciente con tercero, cuarto o sexto, después de los 50 años, podríamos pensar que es vasculopático, pero como les mencioné en la exposición, puede ser otra, otra entidad, otra patología, ¿no? Entonces, siempre debemos apoyarnos en alguna imagen, en algunos casos, ¿no? Hay siempre una discusión es un paciente diabético que tiene 60 años, está mal controlado, ¿no? Tiene retinopatía diabética y viene de repente por una diplopia súbita y le vemos que es un sexto. Todos van a pensar, o la mayoría va a pensar pues que es un sexto nervio por afección microvascular, es decir, sexto nervio por su diabetes, ¿no? Y sí, es correcto, pero debemos seguir evolucionando el paciente, ¿no? Si es que no tenemos la neuroimagen a disposición, podemos observarlo, ¿no? Podemos observarlo y a veces, como en nuestro sistema lamentablemente el paciente llega después de algunos días o semanas, tenemos que preguntarle, ¿no? Desde que empezó, de la fecha de inicio de su síntoma a la fecha, que fueron 2 o 3 semanas, ¿está igual, está mejor o está peor? La historia es importante. Si el paciente le dice, doctor, ya bueno, estoy mejor después de 2 o 3 semanas que ya conseguí recién la cita, uno puede pensar que no es algo tumoral, ¿no? O que no es algo, digamos, más serio que algo microvascular, ¿no? Usualmente los microvasculares suelen mejorar en las primeras semanas. Es decir, si no hay signo de empeoramiento, podemos estar expectantes si es que el paciente está después de los 50 años. El problema es cuando tienen menos de 50 años. Menos de 50 años, si no hay trauma ocular o cefálico previo, sí tenemos que hacer una evaluación más exhaustiva. Muchísimas gracias, doctor. Nos han eh, colocado una pregunta, nos dicen respecto a una duda personal que tienen. Tengo los dos ojos lagrimeando, le arden demasiado cuando ven la televisión, se les complica ver, por momentos ve bien y luego poco a poco se va volviendo borroso. ¿Es necesario usar los lentes en este caso o habrá otro tipo de tratamiento? Claro, si el síntoma es que es lagrimeo y malestar en los ojos, primero tenemos que tomar la historia clínica, ¿no? Los síntomas, lagrimeo y visión borrosa, sus antecedentes, su ocupación, enfermedades previas. Y la primera parte del examen oftalmológico es medir la agudeza visual, es decir, si el paciente puede ver todo lo que tiene que ver, ¿no? Tradicionalmente nosotros catalogamos una buena visión cuando cumple el rango del 20/20, ¿no? Entonces, para un médico que es oftalmólogo, un médico oftalmólogo va a poder y tiene a su disposición la cartilla de Snellen o un proyector donde pueda medir la agudeza visual. Pero si es que no somos oftalmólogos, ahora para evaluar la agudeza visual pueden usar, hay varios aplicativos libres, o sea, sin costo en el internet y que sirven para ver por lo menos la agudeza visual de cerca. Entonces es una forma de poder valorar si es que el paciente requiere o no lentes. Porque si es que el paciente no ve bien, entonces hay que hacerle una refracción, es decir, una medida de lentes
para ver si con eso sus síntomas van a mejorar o no. Muchísimas gracias, doctor. Finalizamos con la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver esta y otras telecapacitaciones, además de las tele-IEC. Y en los comentarios nos pueden colocar algunos temas de interés que les gustaría que se tocaran en una próxima oportunidad. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación, doctor. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias.